Es el segundo día en la ciudad de Berlín y no puedo omitir la parte dura de la historia alemana, por lo que me he trasladado a las afueras de Berlín al memorial de Sachsenhausen. En la entrada principal me esperaba Solange, que es una guía autorizada del memorial. Entrando por la puerta principal, se puede leer el cínico lema Arbeit macht frei, que significa en español el trabajo te liberará. Y fue aquí donde me pregunté, ¿cuántas víctimas entraron por esta puerta para nunca regresar? El campo de concentración se construye en este triángulo, que eso también es súper importante porque la idea del triángulo es una forma de vigilancia panóptica. Sol, ¿por qué es importante visitar este memorial del campo de concentración de Sachsenhausen? Bueno, en este sitio estamos visitando un memorial de un campo de concentración. Este lugar en particular nos permite entender un poco y reflexionar de las historias que van a suceder en tiempos de la Alemania nazi y también de lo que va a suceder en este sitio en la ocupación soviética y cómo este lugar va a operar en ambos momentos como un campo de trabajo forzado y también cómo va a suceder atrocidades en este sitio y conocerlas en perspectiva personal en este lugar. En esta fosa fueron ejecutadas las víctimas del nazismo. A un lado se encuentra el lugar donde los nazis arrojaban las cenizas del crematorio y un monumento donde se les rinde homenaje a todos aquellos que sufrieron en este lugar. Sí, efectivamente, todo este sitio en la actualidad monta una exhibición de lo que va a ser la ocupación en tiempos soviéticos de este campo de concentración. Esta zona específicamente va a ser ampliada en tiempos soviéticos cuando este campo de concentración se denomina Campo Especial número 7 o Campo Especial número 1. Va a tomar esos dos nombres básicamente para la captura de prisioneros que son acusados en aquella época por ser nazis o simpatizantes nazis. Y de aquella época entonces es que quedan todos estos diseños que tú puedes ver en las paredes. De todos los barracones del campo, solo quedaron los barracones 38 y 39, donde se apiñaban a los prisioneros judíos. La exposición ayuda a entender la vida cotidiana de 20 sobrevivientes que contaron su experiencia personal en este lugar. He finalizado mi visita al memorial Campo de Concentración Sachsenhausen. Ha sido una experiencia muy interesante hacer el tour con Solange, una guía autorizada. Pudo responder todas mis preguntas con un tour más personal. Si tú quieres repetir esta experiencia, aquí te dejo el link donde podrás encontrar todos los detalles. Continúo con mi siguiente visita para descubrir más sobre la historia de Berlín. Siguiendo con las recomendaciones de Solange, decidí venir al Museo de la Topografía del Terror. Es un lugar muy conmemorativo que muestra el funcionamiento del aparato nacional socialista y la exposición está dividida en 5 secciones, desde el momento de la llegada al poder hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. La entrada al museo es gratuita, cuenta con audioguías en más de 22 idiomas y el recorrido es aproximadamente de 1 hora. Para complementar el tema, no podía omitir el monumento a los judíos asesinados en Europa. Es una obra de arte muy difícil de explicar con palabras,
Porque ¿cómo se puede representar más de 6 millones de víctimas exterminadas por los nazis? No obstante, caminando entre las estelas de diferentes tamaños que representan la diversidad de las víctimas, me hizo reflexionar sobre el pasado y la responsabilidad colectiva de recordar para prevenir futuros horrores. En abril de 1945, Berlín se convirtió en el escenario de los feroces ataques por parte del Ejército Rojo. El búnker del Führer llegó a ser el último centro de operaciones del caudillo alemán Adolf Hitler. Estoy en un lugar súper importante, aunque no lo parezca. Aquí fue antiguamente el búnker de Hitler. Va a pasar sus últimos días. Aquí se suicida el 30 de abril de 1945. Esta historia la conocí gracias a la película El hundimiento, un relato contado desde la perspectiva de la secretaria personal de Hitler que muestra la agonía del Tercer Reich. Y se preguntarán por qué hoy en día es un estacionamiento, para evitar las peregrinaciones de los fanáticos a este lugar. Cierro mi día con la visita al edificio del Reichstag. La entrada es gratuita, solo se requiere la reserva previa online. Es un lugar muy simbólico porque atestiguó el ascenso de la dictadura y hoy en día simboliza una Alemania unida y democrática. Lo que más me gustó fue la cúpula de vidrio diseñada por el arquitecto británico Norman Foster. Subiendo por la rampa, pude admirar varios sitios icónicos de Berlín y con ayuda de un audioguía recibí muchísimas informaciones interesantes de esta ciudad. Viajeros, suscríbanse a mi canal, denle click a la campanita y déjenme todos sus comentarios porque son súper importantes para mí. ¡Chao! ¡Tschüss!